Hola, hoy voy a llevarte a un lugar donde nunca pensaste encontrar respuestas. En la cima de una colina olvidada por el progreso, hay una casa con las luces encendidas. No debería estar allí. La compañía eléctrica la dio de baja hace 15 años. No hay vecinos a menos de 3 kilómetros. Y sin embargo, cada noche, desde la carretera serpenteante, puedes ver una cálida y tenue luz parpadeando en la ventana del segundo piso. La puerta principal no está cerrada. El pomo está tibio. Adentro, todo parece cubierto por una capa de polvo. Excepto el suelo, huellas recientes van desde la entrada hasta una mesa donde descansa una carpeta sin etiqueta, abierta a la mitad. No hay nombre, solo números. Y una hoja doblada con una frase escrita en tinta azul que alguien intentó borrar. Él hablaba solo pero decía la verdad. Pero ten cuidado al final de este viaje, puede que ya no veas la historia con los mismos ojos. Antes de sumergirnos en esta historia extraña, tómate un segundo para darle like al video y suscribirte, pero solo si las verdades olvidadas y los vacíos en la memoria te intrigan tanto como a mí. Déjame en los comentarios desde dónde y a qué hora estás viendo esto. Quiero saber en qué parte del mundo o más allá estás tú ahora. Ahora respira, vacía tu mente y vamos a abrir las puertas de esas historias que nunca debieron ser enterradas. La casa no tiene planos oficiales. Aparece en un mapa de 1949, bajo el nombre Residencia Olmo, pero no figura en catastros actuales. No debería estar allí, igual que el hombre cuyo diario encontraste en la habitación del fondo, donde el aire parece más denso, como si algo se negara a irse. Sobre la cama, cuidadosamente colocados, hay objetos que no encajan en ninguna época concreta: un reloj de cuerdas sin agujas, una cuchara doblada con marcas de dientes, y una fotografía en blanco y negro de una mujer mirando directamente a la cámara pero sin ojos. Debajo de las tablas sueltas del piso, encuentras un sobre envuelto en plástico. Adentro, varias páginas escritas a mano, con una letra nerviosa, llena de tachones y correcciones. Una voz toma forma en tu mente al leerlas. No me acuerdo de cuándo empezó. Solo sé que las luces nunca deben apagarse. Ellos vienen cuando oscurece, y cuando vienen, se llevan partes. No todas a la vez. Una fecha, una palabra, un hermano, el reflejo en el espejo. Se lo llevan. Y nadie más lo recuerda después. Solo yo. Pero yo no estoy completo. Hace años que hablo solo. Pero lo que digo todavía es verdad. Esas palabras no están firmadas, pero el estilo se repite en notas dispersas por la casa. Una cerca del interruptor. No abras el closet después de medianoche. Otra en el baño. El agua caliente revela lo que no quieren que veas. Una teoría folclórica circula por los pueblos de la zona. La casa pertenecía a un funcionario menor de la dictadura, un censor encargado de borrar personas de los archivos. Se dice que, un día, algo que él mismo había eliminado volvió. Nadie lo vio salir desde entonces. Pero en 1987, un grupo de estudiantes de antropología, en un ejercicio de mapeo oral, grabó entrevistas con ancianos del lugar. Una mujer, Catalina Brugués, 91 años, relató lo siguiente: mi hermano menor vivía en esa casa. Se encerraba durante semanas. Decía que escuchaba voces. Pero lo peor no era eso. Decía que sabía cuando alguien iba a desaparecer, que podía verlo como si fuera humo que se levantaba desde sus pies. Y siempre acertaba. El día que dijo que yo también desaparecería, me fui del país. Nunca volví. Algunos historiadores aún debaten si realmente hubo un registro negro, una lista paralela, donde se anotaban las personas que iban a ser eliminadas del relato nacional. No solo los disidentes, también testigos, víctimas incómodas, incluso héroes que ya no servían a la narrativa oficial. El problema es que no queda rastro de esa lista, solo rumores. Y esta casa. Cuando subes al segundo piso, el suelo cruje como si la madera misma se negara a recordarte. Una puerta está entreabierta. Dentro, una habitación sin muebles, salvo por una silla enfrentada a la ventana y un magnetófono antiguo. A su lado, una pila de cintas sin etiquetas. Presionas play. El primer sonido es un suspiro. Largo. Pesado.
Luego, una voz temblorosa dice: hoy vi a 3 personas que no deberían existir. Una niña con la misma cicatriz de mi hermana muerta. Un hombre que hablaba con mi acento usando mi nombre. Y una mujer en la parada del bus que lloraba por alguien que yo mismo borré. La cinta termina abruptamente. El carrete sigue girando, pero no hay más sonido. El aire cambia. Más frío. Afuera, las luces de la casa parpadean. ¿Recuerdas la hoja sobre la mesa del cuarto número 7? Vuelve a ella. Ahora tiene una nueva línea escrita que antes no estaba: si llegaste hasta aquí, no te detengas. Estoy en todas las voces que no fueron oídas. No hay nadie más contigo, pero el peso de una presencia es innegable. Al salir de la habitación, la misma fotografía de la mujer sin ojos ahora cuelga en la pared del pasillo. Mismo rostro. Pero esta vez está sonriendo. La historia no empieza ni termina con esta casa. Pero aquí, por primera vez, has cruzado la puerta entre lo que se recuerda y lo que fue arrancado de raíz. Y mientras te alejas por el pasillo, las luces detrás de ti se apagan. Una por una. La plaza está casi vacía cuando llegas. El cielo tiene ese color imposible entre el gris y el ocre, como si se negara a decidir si es tarde o demasiado temprano. Solo hay un hombre sentado en el banco de piedra junto a la fuente, con un abrigo de lana pasado de moda y una boina que parece sostenida por pura voluntad. Habla solo, pero no dice tonterías. No murmura incoherencias ni canta canciones rotas como hacen otros que han sido olvidados. Él repite nombres, uno a uno, siempre los mismos, en el mismo orden. Y cuando termina, suspira y vuelve a empezar. Te acercas como si no supieras que ya es demasiado tarde para fingir que esto es una casualidad. Él no te mira, pero tampoco se asusta. Solo mueve la cabeza con suavidad, como saludando a alguien que acaba de llegar tarde a un velorio. Tú también lo escuchaste, ¿verdad? Dice, sin mirarte. No respondes. Pero él asiente como si tu silencio fuera la respuesta esperada. Te lo advertí, añade. Una vez que escuchas los nombres, no puedes dejarlos atrás. Anota en tu mente los primeros que repite: Clara Echeverría, Segundo Vargas, Tomás de la Fuente. Y uno más, apenas audible, Elías. En la memoria oral del pueblo, el viejo se llama Avelino, aunque nadie recuerda su apellido. Dicen que fue bibliotecario o quizá archivero. Algunos juran que fue cura. Otros, que vino del norte huyendo de algo. Nadie sabe dónde vive. Solo aparece en la plaza cada tarde a las 5, repitiendo su letanía de ausentes. En 2004, un periódico local lo mencionó brevemente en un artículo sobre fenómenos sociales de la tercera edad. El redactor decía haber notado algo extraño. Cada nombre que Avelino recitaba coincidía con personas que habían sido reportadas como desaparecidas en décadas pasadas. Algunos casos cerrados, otros sin resolver, pero todos desmemoriados. Ninguno tenía familia reclamante. Ninguno tenía lápida. Uno de esos nombres, Segundo Vargas, aparece en un archivo policial de 1971, tachado con marcador negro. La ficha dice: desaparecido. Posible abandono voluntario. No procede búsqueda. Sin embargo, un exagente confesó años después que Segundo era informante del gobierno. Se le perdió el rastro en una finca incautada al sur de Talca. El terreno fue vendido y sobre él se construyó un parque. Ahora es donde juegan los niños mientras Avelino recita nombres. Un dato que te hiela la sangre: cada 30 de noviembre el anciano agrega un nombre nuevo a su lista. Nadie sabe de dónde lo saca. Pero al investigar, siempre encuentras que alguien, en algún rincón del país, efectivamente desapareció ese día. Algunos investigadores sostienen que puede tratarse de un caso clásico de pareidolia narrativa, es decir, buscar patrones donde no hay más que azar. Dicen que es el oyente quien conecta las piezas, no el emisor. Pero si eso fuera cierto, ¿cómo explicas que, en una grabación de 1999, Avelino mencione a Mónica Bruna 6 años antes de que su desaparición fuera siquiera noticiada? Te acercas un poco más. El aire alrededor del banco es diferente, más denso, más inmóvil. Como si el tiempo se plegara suavemente a su alrededor. En el respaldo hay tallado un nombre: Elisa, con tilde mal puesta.
Bajo ese grabado, en letra más reciente, alguien escribió: aún me llama por mi nombre. De pronto, el viejo deja de hablar. Te mira. No como alguien que te observa, sino como si ya supiera cómo termina tu historia. No todos los que desaparecen se van, dice. Algunos se quedan. En la memoria de quienes ya nadie escucha, como yo. Silencio. Entonces te hace un gesto. Te señala la fuente. En su borde, notas un pequeño cuaderno con tapas rojas. Lo abres con cuidado. Cada página tiene una fecha y un nombre. Muchos coinciden con los que ya has oído. Pero uno, el último, está escrito con tinta fresca. Teu punto. Te quedas inmóvil. El viejo se ha levantado. Camina con dificultad hacia un callejón estrecho. Se detiene al final, sin girarse, y levanta la mano como despidiéndose de alguien que no puede ver. Luego desaparece. No hay otra palabra para describirlo. No se desvanece lentamente. No gira la esquina. Simplemente ya no está. Como si nunca hubiera ocupado ese espacio. Pero el cuaderno sigue allí, y tu nombre en él. Una leyenda urbana local dice que, si escuchas a Abelino hasta el final, tu nombre se convierte en el siguiente. Por eso nadie se queda a escucharlo entero. Solo tú lo hiciste. Y eso, ahora, te coloca en una lista que no existe en ningún papel salvo en la memoria de los que ya no pertenecen a este mundo. ¿Recuerdas el sobre que encontraste en la casa con luces encendidas? Tenía una frase: estoy en todas las voces que no fueron oídas. Vuelve a ella. Y dime si no reconoces ahora esa voz en la del anciano del banco. La historia dice que hay testigos, pero todos han olvidado lo que vieron, o peor aún, recuerdan cosas que nunca ocurrieron. Una mujer aseguró haber vivido en el pueblo toda su vida, pero no conocía la plaza ni el banco de piedra. Sin embargo, tenía una fotografía suya, de niña, sentada justo allí, a su lado un anciano con boina, mirando al frente. Los expertos llaman a esto memoria desplazada, una forma sutil de borrado. No se elimina el recuerdo, se desplaza hasta que ya no tiene contexto, ni sentido, ni testigos. El banco sigue allí. La fuente sigue brotando como si no supiera que nadie escucha su murmullo. Y el cuaderno rojo ahora está en tus manos. Una cinta sin etiquetas no debería estar allí. Especialmente en una estantería de metal oxidado, al fondo de un sótano donde nadie entra desde hace más de 20 años. La encuentras mientras rebuscas entre cajas marcadas con fechas y códigos ya borrados por el tiempo. No tiene carátula, ni número, ni identificación alguna. Solo polvo, moho, y la sensación persistente de que alguien la colocó allí para ser encontrada por ti. El magnetoscopio funciona a medias. La pantalla parpadea. Las líneas horizontales cruzan la imagen como cicatrices en una película vieja. Al principio no hay nada más que ruido visual, sombras vagas, ecos de algo, y luego, de pronto, una figura, alguien de espaldas, en una habitación sin ventanas, iluminado por una única lámpara colgante. No dice su nombre. No muestra el rostro. Solo empieza a hablar. Su voz está distorsionada, como si pasara a través de agua. Me dijeron que olvidara. Me ofrecieron desaparecer y acepté. Pero hay algo que no se borra, algo que me sigue, como una verdad que no quiere morir. Pausa. No sé quién va a ver esto. Pero si lo haces, no pares, escucha, busca. La grabación se corta abruptamente, como si alguien la hubiera detenido con violencia. Pulsa rebobinar, pero no responde. La cinta se traba. El carrete queda expuesto como una herida abierta. Cuando lo sacas, notas que alguien escribió en un costado con bolígrafo rojo: Archivo X-11 el testigo 0. En 1993 hubo un incendio en el edificio del Instituto Nacional de Investigación Criminal. Se perdieron cientos de documentos audiovisuales, entre ellos una colección de testimonios relacionados con casos de desaparición forzada entre 1976 y 1982. El inventario oficial indica que el archivo X-11 nunca existió, y sin embargo tienes la cinta en tus manos. Los rumores dicen que X-11 era una investigación sobre una serie de testigos que afirmaban recordar hechos que, oficialmente, nunca ocurrieron. Gente común, una maestra, un mecánico, un niño.
todos con recuerdos precisos de eventos, personas o lugares que no aparecen en ningún registro. Algunos describieron el mismo edificio gris de ventanas tapiadas, otros a un hombre sin rostro que susurraba cosas que no podían entender hasta que comenzaron a olvidarlo todo. La voz de la cinta, esa voz sin rostro, parece unir todos esos relatos. Habla con la misma cadencia, la misma culpa arrastrada, como si llevara algo más que palabras. En una publicación académica censurada en 2002, un ex psicólogo forense, Ray Manuel Bejar, planteó la hipótesis del síndrome del testigo residual, un patrón mental en el que la víctima no recuerda el trauma completo, pero sí el acto de haberlo presenciado, como una memoria negativa, una ausencia consciente. Decía, algunos recuerdos son tan incompatibles con el relato oficial que el sistema se ve obligado a suprimirlos, no solo del individuo sino de la sociedad entera. Nadie le creyó. Poco después, Bejar desapareció en un viaje a Paraguay. Su consultorio fue desmantelado. Sus grabaciones desaparecieron. Todos menos una cinta deteriorada, sin etiquetas como la tuya. Revisas el lugar donde la encontraste. Descubres una nota pegada al fondo del estante. Apenas lees Jabal, si la ves, grábala otra vez. No dejes que muera. Sales al pasillo. Lo sientes distinto, como si algo hubiera cambiado mientras estabas abajo. La luz de emergencia parpadea. En una de las paredes, alguien escribió con marcador azul. Él hablaba solo pero decía la verdad. Es la tercera vez que ves esa frase. Ya no parece coincidencia. ¿Recuerdas el banco de piedra, el anciano con los nombres? ¿Y si la cinta muestra lo que él intentaba preservar en su memoria? ¿Y si todas las verdades que nadie escuchó terminaron en estas grabaciones sin dueño? Al llegar a casa, conectas la cinta a un digitalizador antiguo. Recorres cuadro por cuadro, en cámara lenta. Encuentras un momento donde, por milisegundos, aparece una hoja de papel con nombres. Mismos que el viejo decía en la plaza. Clara, Tomás, Elias. Pero también uno nuevo, a Brugués. El apellido Brugués vuelve a aparecer. Ya lo habías oído. Catalina Brugués, la anciana que habló del hermano que predecía desapariciones. ¿Acaso Brugués fue parte del archivo? ¿O su historia fue eliminada porque confirmaba que algo o alguien estaba borrando la historia? En la siguiente escena, el personaje de la cinta, aún sin mostrar el rostro, se acerca a la cámara. La imagen se distorsiona. Pero justo antes del final, deja una frase que sientes como un golpe seco. Si tú puedes recordarme, entonces sigo existiendo. Pero si no lo habrán logrado. La imagen se apaga. El silencio es absoluto. No solo en la habitación, sino en ti. Como si una parte tuya entendiera algo que aún no sabe cómo explicar. Dejas la cinta sobre la mesa. En la parte trasera hay otra frase recién escrita. Ya no estoy solo. Y en el reflejo de la ventana por un instante, ves a alguien detrás de ti. Pero al voltear, no hay nadie. El cuaderno está parcialmente quemado. Los bordes ennegrecidos, las páginas frágiles como ceniza, pero no es reciente. El papel tiene el tono amarillento del abandono. Lo encuentras dentro de una caja metálica enterrada bajo el entarimado de lo que alguna vez fue una tienda de artículos de segunda mano. Nadie recordaba que esa habitación existía. Pero tú sí. Al abrirlo, la primera frase parece escrita para ti. Si lees esto, significa que sobreviviste al primer olvido. La caligrafía cambia con el paso de las páginas. Al principio es firme, cuidada. Luego se vuelve más apurada, como si el autor hubiera sentido que el tiempo no era suyo. Cada entrada es una fotografía mental, un instante de vida que, según la historia oficial, jamás ocurrió. Una habitación sin ventanas, una madre con el rostro vendado, un árbol donde colgaban zapatos en lugar de frutas. Y siempre, al final de cada relato, una misma línea, lo recuerdo. Pero nadie más lo hace. Las páginas centrales están arrancadas. Solo queda el número de página escrito a lápiz en una esquina, 77. El mismo número que viste antes, tallado en la madera del cuarto cerrado de la pensión abandonada. El olor del cuaderno es inconfundible, humo, humedad y algo más. Algo que no puedes nombrar, pero que se parece al miedo seco, ese que no se llora.
En la contraportada, alguien escribió una fecha con tinta negra, 3 de julio de 1979. Debajo, 2 palabras encerradas en un círculo, nombre borrado. Investigas esa fecha. Descubres que, en 1979, hubo un incendio en la Biblioteca Rigel del Sur. Se perdieron más de 20.000 volúmenes, incluidos los archivos escolares de 5 municipios cercanos. No se conservó ningún registro de estudiantes entre 1965 y 1975. Ni fotografías de grupo, ni diplomas. Como si una generación entera hubiera sido sacada del tiempo. Un exprofesor jubilado recuerda algo. Había un chico, Arturo, callado. Dibujaba mapas de lugares que nadie conocía. Una vez me dijo que su madre había muerto 2 veces. La primera en la guerra, la segunda en los sueños de todos. Lo mandaron a una institución. Después, nadie más habló de él. Ese nombre Arturo aparece escrito a mano en una esquina del cuaderno, entre garabatos que parecen intentos de recordar una dirección, un código postal o quizás un número de ficha. Está tachado con tanta fuerza que ha roto el papel, pero aún se puede leer si se inclina el ángulo bajo la luz. Arturo Brugués. Otra vez, el apellido vuelve. Más que coincidencia, parece un esqueleto que intenta reconstruirse entre capas de silencio. ¿Quién fue Arturo Brugués? ¿Por qué todos los rastros llevan a él y, sin embargo, ninguno permanece? Algunos antropólogos culturales han debatido durante años sobre el fenómeno llamado memoria residual de linaje. La teoría sostiene que hay líneas familiares donde el olvido no se transmite como pérdida, sino como herencia. Generaciones nacen sin saber lo que deben recordar, pero sintiendo un vacío que no tiene nombre. En una comunidad rural cercana, aún se cuenta la historia del niño que dibujaba lugares desaparecidos. Decían que hablaba con alguien que vivía dentro de las paredes, que podía oír los pensamientos de los muebles viejos. Lo internaron en 1972. El hospital donde lo enviaron fue demolido. Nadie recuerda haber trabajado allí. Pero en un mapa antiguo, encuentras una marca a lápiz. Institut Brugués no está en ninguna guía moderna. En las últimas páginas del cuaderno, la letra cambia drásticamente. Se vuelve casi ilegible. Pero entre líneas temblorosas aparece una imagen, un ojo dibujado una y otra vez, en distintos tamaños, a veces solo el iris. Debajo de cada uno, una palabra: veo, oigo, recuerdo, desaparezco, silencio. Miras a tu alrededor. El lugar donde encontraste el cuaderno ya no parece el mismo. Hay más polvo del que recordabas. La puerta por la que entraste ya no está donde estaba. Y en el rincón más oscuro ves algo más, un espejo, antiguo, roto en una esquina. En su superficie, apenas visible, alguien escribió con lápiz labial. Él hablaba solo pero decía la verdad. Te acercas. Tu reflejo parpadea. No tú, solo el reflejo. Parpadea. En 1986, una psiquiatra argentina, Ladrar Susana Echeverry, escribió un informe confidencial donde describía un caso que llamó síndrome de eco compartido. Una paciente aseguraba ser el resultado de un recuerdo que nadie quiso tener. Decía: no nací. Fui recordada tan intensamente que me materialicé. Pero ahora, si dejan de recordarme, me desvanezco. El informe fue descartado como esquizofrenia aguda. Ladrar Echeverry desapareció un mes después. Al cerrar el cuaderno, sientes como si algo te hubiera escapado. Como si tu propia memoria empezara a palidecer por dentro. Repites en voz baja el nombre del niño, Arturo Brugués, como un ancla, como una promesa. Porque si tú no lo recuerdas, ¿quién más lo hará? Cuando salgas de esta habitación, puede que la tienda ya no exista. Puede que el edificio haya sido demolido años atrás. Pero el cuaderno quemado seguirá contigo. Y mientras lo tengas, Arturo también. La radio no debería captar nada en esa frecuencia. Ni está asignada, ni coincide con bandas comerciales, policiales o de aficionados. Sin embargo, a las 3 de la mañana, en la estática, que normalmente dormirías sin notar, alguien habla. Una voz lenta, profunda, como si viajara desde el fondo del agua. No es español, ni inglés, ni nada que reconozcas, pero hay ritmo, cadencia.
como un lamento cantado por alguien que ya no tiene lengua. Tomas nota de lo que oyes, grabas, repites, analizas. Un lingüista con el que logras contactar, uno de los pocos que aún estudian lenguas extintas, te dice algo que cambia todo. Esa voz pronuncia términos que recuerdan al extinto idioma chanao, hablado por un grupo casi desaparecido del litoral suramericano. ¿Pero el chanano debería existir? El último hablante murió en 2017. Nadie más supo conjugar sus verbos, mucho menos usarlo para pronunciar coordenadas, porque eso es lo que descubres. Entre la música rota de esa transmisión, se repiten números, pares separados por silencios, latitud, longitud. Te cuesta varios días acceder al sitio. Una finca privada, en el sur del país, cuyos dueños actuales dicen no saber qué hay más allá del bosque. Pero tú sí, porque tienes un mapa viejo. Uno que te encontraste detrás del espejo de la tienda quemada. Uno marcado con una cruz negra y una sola palabra escrita a mano. Aquí, el terreno está cubierto de hojas, de raíces viejas. No hay senderos. Pero después de una hora de búsqueda, lo encuentras, un montículo apenas elevado. Un cruce de ramas, como si alguien hubiera intentado hacer una tumba sin excavar demasiado. Cavas. Y no encuentras huesos. No del todo, solo fragmentos. Una mandíbula infantil, 2 botones de una camisa, un pedazo de diario, donde se alcanza a leer un nombre, Elías D. No hay registros de entierros aquí. Ningún acta. Ninguna denuncia por persona desaparecida. Pero en tu libreta, la que llevas desde que comenzó esta búsqueda, ese nombre ya estaba. Es uno de los que repetía Avelino, el hombre del banco de piedra, Elías. En 1975 se llevó a cabo una campaña de limpieza territorial por parte de una fuerza combinada de policía rural y gendarmería. Oficialmente fue para combatir el contrabando. Extraoficialmente fue una excusa. Hay testimonios dispersos de detenciones irregulares, de traslados nocturnos, de nombres que dejaron de pronunciarse. Una mujer del pueblo vecino, anciana, casi ciega al ver la fotografía del papel carbonizado donde se leía Elías, dice con voz temblorosa: ese era el niño que soñaba con barcos. Tenía 6 años. Un día lo vi sentado en la plaza, hablándole al aire. Decía que estaba cantando con su madre, pero su madre llevaba muerta 3 años. Lo llamaban el niño eco, porque repetía las conversaciones de los adultos, pero con una extraña precisión, como si oyera cosas que nadie decía en voz alta. Fue internado. El edificio fue demolido. Otra vez, otra historia que desaparece bajo cemento y olvido. Las coordenadas de la transmisión no te llevan solo a una tumba sin cuerpo, también a una caseta de concreto, enterrada parcialmente en la maleza. Tiene un símbolo tallado, un círculo dividido por una línea diagonal, el mismo que viste dibujado en el cuaderno quemado de Arturo Brugués. Abres la puerta oxidada. Dentro hay una radio, encendida, sin electricidad aparente. Emitía la misma voz, y ahora ha dejado de sonar. Solo un zumbido suave, como la respiración de algo dormido. Regresas a tu alojamiento esa noche con una pregunta persistente. ¿Quién estaba emitiendo esa señal? ¿Y para quién? En 2006, un artículo censurado en una revista universitaria hablaba de la hipótesis de la transmisión invertida. Decía que ciertos lugares, por acumulación de eventos traumáticos, funcionaban como antenas, emitían ecos de lo que fue. No como recuerdo, sino como advertencia. Uno de los sitios listados era el bosque donde estuviste. El artículo fue retirado. Su autora, Lucía Meneses, desapareció durante un viaje a Bolivia. Nadie la volvió a mencionar. Esa noche, en tu habitación, pruebas nuevamente la frecuencia. 1467.8 MHz. Silencio. Pero cuando te alejas, alguien habla. Solo una frase, en un tono que ya no dudas en reconocer. Él hablaba solo, pero decía la verdad. Te giras. Nadie. Solo el sonido del ventilador. El leve crujir de la madera. Pero hay algo más. Una hoja colocada en tu escritorio que no habías dejado allí. Un dibujo infantil de un barco con velas negras.
Y en la esquina, en letra temblorosa, Elías todavía canta. Los expertos en fenómenos auditivos no explican bien los audios de origen sin emisor. Pero saben algo: cuando alguien empieza a oír lo que no tiene voz, suele terminar olvidando cómo se escucha a sí mismo. Revisas tus grabaciones. La última, la que captaste en la caseta, ahora tiene algo nuevo. Tu nombre, pronunciado al final, como si ya hubieras sido incluido en una historia que nadie recuerda haber comenzado. La escuela está cerrada desde hace más de 30 años. Al menos eso dice el letrero oxidado clavado en la reja principal. Pero alguien entra. Lo sabes porque las cerraduras están aceitosas y porque las ventanas del segundo piso, aunque cubiertas de polvo, han sido limpiadas por dentro. La primera sensación al cruzar el umbral es de vacío, no de abandono, de algo que fue retirado con cuidado, como si alguien se hubiera llevado cada rastro de infancia, cada grito de recreo, cada lápiz mordido y los hubiese guardado bajo llave. El aula 3B es la única con la puerta abierta. Adentro, aún cuelgan los retratos de antiguos estudiantes sobre una pared azul desteñida. Hay 12 en total, enmarcados con madera delgada. Nombres escritos con marcador bajo cada rostro: Rosa M, Danielo, Teresa L, Pablo A. Pero sus ojos. Los ojos han sido cuidadosamente pintados de blanco. Todos, excepto uno. Un niño en el extremo derecho de la fila superior. Cabello oscuro, liso. Boca apretada, ojeras marcadas, y unos ojos enormes, negros, intactos. Te miran directamente. Incluso cuando no los estás viendo, los sientes. Te observan. Su nombre, al pie del retrato, ha sido raspado. Solo quedan 2 letras semilegibles: AB. Arturo Brugués. Buscas los archivos de matrícula. No están. El armario donde deberían estar ha sido vaciado. Pero en el suelo encuentras una ficha desgastada con el membrete antiguo del Ministerio de Educación. Curso tercer básico. Año 1972. Nombre, espacio en blanco. Observaciones, habla con personas que no están presentes. Dibuja escenas que aún no han ocurrido. En una hoja suelta, escrita a mano, alguien copió lo que parece ser un parte de inspector. Durante la clase de historia, dibujó un edificio en llamas. Dijo que lo vio en su sueño. 2 días después, la municipalidad se incendió. El niño no fue a clases esa semana. En el reverso, su recomienda intervención psicológica. Posible hipernesia selectiva con patrón autoconstruido de futuro traumático. Esa última frase no existe en ningún manual clínico, pero se repite con variaciones en múltiples informes de la época. Algunos educadores de la región hablaban de niños espejo, estudiantes que, sin explicación, empezaban a reflejar los secretos que los adultos intentaban ocultar. Niños que dibujaban cosas que nadie les había mostrado, que escribían nombres de personas desaparecidas antes de que sus desapariciones fueran denunciadas. Un antropólogo alemán, Klaus Mettle, escribió en su diario de campo durante una estadía en el sur del continente: hay escuelas en las que el silencio pesa más que las palabras. Lugares donde los retratos de clase envejecen pero no olvidan. Allí, los ojos de los desaparecidos vigilan incluso cuando están pintados de blanco. El aula 3D huele a humedad y tiza vieja, pero también a algo más: desinfectante. Alguien ha estado limpiando, quizás intentando borrar huellas que ya no existen o proteger lo poco que queda. En una de las bancas, rayado con compás, ves una frase: nos ven cuando dejamos de mirar. Es entonces cuando notas un patrón inquietante. Todos los retratos, excepto el del niño de los ojos intactos, están marcados con la misma fecha de nacimiento: 1965. El mismo año en que, según los registros que se logra recuperar, nacieron decenas de niños cuyos nombres luego fueron eliminados por error administrativo. Una generación borrada. Oficialmente, por duplicidad en el censo. Pero hay cartas de madres que nunca recibieron respuesta. Una de ellas escribe: mi hijo desapareció durante el recreo. Me dijeron que tal vez se escapó, que no estaba en la lista de entrada. Pero yo lo vi entrar. Me abrazó. Tenía su uniforme. Dijo que no quería estar más solo, que todos lo habían olvidado.
Y una postdata, escrita con desesperación. Por favor, alguien recuerde su nombre, aunque sea su nombre. Vuelves al retrato del niño de los ojos vivos. En la esquina del marco, alguien escribió con lápiz. Él hablaba solo, pero decía la verdad. Cada vez que te alejas de la imagen, sientes que se mueve, que cambia apenas un ángulo de ceja, una tensión en la mandíbula, como si el retrato estuviera escuchando lo que piensas. Decides tomar una foto. Tu cámara parpadea. Error. Tomas otra. Imagen borrosa. Solo al tercer intento capturas algo. Pero no es lo que viste. La foto muestra un aula vacía. Ningún retrato en la pared, solo una silueta negra en el fondo del salón, con los ojos completamente blancos. Los expertos en historia educativa aseguran que el fenómeno de los retratos alterados es común en escuelas rurales abandonadas. Culpaban al vandalismo, al paso del tiempo. Pero en este caso, no hay grafitis, no hay signos de violencia, solo cuidado extremo, como si alguien hubiera querido proteger los rostros. Excepto uno. En una carpeta olvidada, encuentras una hoja con nombres que no aparecen en ningún otro lado, ni en actas, ni en censos. Son 11. Coinciden con los retratos. Todos con fecha de desaparición entre 1973 y 1975. Todos menos uno. El último nombre está borrado con corrector líquido. Lo raspas con cuidado. Aparece Arturo Brugués. Otra vez. El único que aún te mira. Cuando sales de la escuela, el aire parece más denso. No por contaminación, sino por algo que no sabes nombrar. Como si hubieras respirado un recuerdo ajeno. Caminas por una calle que ya no aparece en los mapas, la antigua calle Vega, según una placa semienterrada, y llegas a una esquina donde debería haber una iglesia. Pero no hay cruz, ni vitrales, ni torre. Solo un solar baldío cercado por láminas oxidadas y una verja colapsada por donde alguien ha pasado recientemente. Dentro, el suelo está cubierto por maleza espesa. Pero en el centro, rodeado de árboles que no aparecen en fotos satelitales, hay una especie de cripta baja, rectangular, sin nombre. No parece una tumba común, más bien, una caja fuerte de concreto. Encima, un símbolo grabado, un ojo cerrado, atravesado por una línea diagonal. Te acercas. La tapa de cemento tiene una bisagra metálica. Al intentar moverla, se abre sola. Como si alguien la hubiese dejado entreabierta para ti. Dentro, no hay restos humanos. Hay documentos. Cajas de madera, envueltas en lona plástica, etiquetadas con números de 4 dígitos, 0062, 0091, 0113. Algunas marcas coinciden con el formato antiguo del Archivo Original de Salud Mental. La primera caja contiene informes médicos, todos de menores de edad, diagnósticos imprecisos, delirio empático, percepción proyectiva inversa, capacidad retentiva anómala. En una hoja suelta, más reciente, alguien anotó con lápiz rojo. Muchos de ellos no eran enfermos. Solo recordaban cosas que no debían. El segundo documento te hiela la piel. Es una transcripción de una entrevista psiquiátrica realizada en 1974. Paciente, Arturo B. edad, 9 años, fragmento. No soy el único. Hay más como yo. Pero algunos ya se callaron, otros se los llevaron. Me dijeron que no hablara, pero yo vi lo que pasó. Lo de la fábrica, lo del tren, lo de la niña en el pozo. Si cierro los ojos, todavía está ahí. Todavía grita. ¿Y cómo sabes eso? Porque estuve ahí. Aunque aún no había nacido. Un mito urbano de la zona habla de los oyentes dormidos, niños que podían percibir eventos antes de que ocurrieran o que recordaban cosas que jamás vivieron. Se decía que, si uno de estos niños te contaba tu futuro, debías guardar silencio absoluto. Si lo repetías en voz alta, alguien venía por ti en sueños. ¿Recuerdas el retrato en el aula? El niño con los ojos que no podías dejar de mirar. En este documento, un boceto al margen muestra su rostro. Hecho con lápiz, con precisión dolorosa. Al lado, escrito con letra infantil. Yo solo quería que alguien me creyera. Algunos historiadores locales han sugerido que, durante los años 70, hubo un programa secreto vinculado a instituciones educativas, diseñado para identificar a menores con potencial psicohistórico.
una especie de experimento para medir la sensibilidad temporal de ciertos individuos con propensión a la memoria expandida. Nadie ha reconocido oficialmente ese proyecto. Pero hay fragmentos de presupuesto, anotaciones de reuniones internas y hasta planos de salas de observación bajo escuelas públicas. Espacios insonorizados, con una silla y un espejo doble. Uno de los planos corresponde a la escuela que visitaste, nivel subterráneo. Nunca viste una entrada, pero ahora sabes que está ahí. En otra caja encuentras una cinta magnética. Etiqueta caso 7 el registro de voz incompleto. Al reproducirla, una interferencia te llena los oídos, seguida por una respiración lenta. Luego, una voz infantil, débil. Yo estaba en la plaza y escuché su nombre antes de que lo dijeran. Vi su sombra pasar por el techo de mi casa. Mamá dice que no diga nada. Pero la sombra sigue ahí, aunque cierre las ventanas. No me deja dormir. La grabación se interrumpe. Silencio. Luego, un golpe seco. Y una voz adulta que murmura, ya no habla más. Regrésenlo al archivo. No lo llevan a casa, lo llevan al archivo. En ese instante, todo encaja, los nombres ausentes, los registros tachados, los retratos borrados. El archivo no era solo un almacén de papeles, era un destino. Un lugar al que enviaban a quienes sabían demasiado o recordaban lo que los demás querían olvidar. Y tú estás allí ahora, sosteniendo sus voces, leyendo sus dibujos, tocando las palabras que alguien quiso enterrar para siempre. Sobre una de las cajas, alguien escribió con marcador negro: no olvides que no estás aquí por accidente. Una corriente de aire mueve las ramas de los árboles, aunque el cielo sigue sin viento. El mismo símbolo grabado en la cripta aparece en un rincón del papel, el ojo cerrado, con una línea diagonal. Lo has visto antes, en una esquina de la hoja del aula 3B, en la solapa del uniforme escolar que Arturo llevaba en el retrato, y, más inquietante aún, en una vieja fotografía de archivo sobre un grupo de estudiantes sobresalientes de 1971. Ninguno de ellos figura en los registros de egreso. Todos con la misma insignia, cosida en el pecho, el ojo tachado. No vieron lo que vimos. Por eso ya no están, dice otra nota. Cuando levantas la cabeza, ves algo que no estaba antes. En la maleza, parcialmente enterrado, un cuaderno. Lo abres. Página tras página de dibujos infantiles. Pero no inocentes. Son precisos, casi técnicos. Fachadas de edificios, mapas subterráneos, dispositivos que no reconoces. Y rostros. Rostros que ya viste en la escuela. Y uno más, el tuyo. Dibujado en la última página. Con los ojos muy abiertos. Sigues mirando tu rostro dibujado en ese cuaderno. Los trazos son temblorosos, como hechos por una mano pequeña y apurada. Pero es tu cara, sin duda. Tus cejas, tu cicatriz sobre la ceja izquierda, el lunar junto al ojo. Nadie podría haberlo inventado. Y está fechado. En la esquina inferior, 18 de junio de 1969. Respiras hondo. Ese día no habías nacido. Cierras el cuaderno, lo guardas en tu mochila y vuelves sobre tus pasos, saliendo del solar. Pero la calle ya no se siente igual. El sol no está en la misma posición. Y el reloj del campanario, que debería estar detenido desde hace años, marca las 3 en punto. Suenan las campanas. 3 golpes huecos que parecen martillar tu nombre. Al girar una esquina, ves un cartel roto colgando de un muro. Centro de Rehabilitación y Memoria Proyecto Prisma. Está casi borrado. Pero el nombre salta como un eco conocido. Prisma. Horas después, en el archivo hemerográfico de la ciudad, hallas un recorte de periódico. Es breve, pero demoledor. 1970 escándalo en institución educativa secreta. Se alega experimentación psicológica en menores. Gobierno niega implicación. Edificio demolido. Registros desaparecidos. Una nota al pie menciona una carta anónima enviada por uno de los profesores alertando sobre alteraciones inducidas en la percepción de la realidad pérdida deliberada de memoria en alumnos. Y simulaciones temporales. Un término te resulta imposible de ignorar, simulaciones temporales.
no como viajes en el tiempo, sino como versiones reconstruidas de la realidad impuestas sobre la conciencia. ¿Y si no recordabas mal, sino que te hicieron recordar otra cosa? Buscas más. Encuentras un documento incompleto en microfilm, un informe firmado por una psicóloga llamada Dra. Corina Ferran, en 1968. El título: Análisis sobre la ruptura de la línea narrativa en sujetos con memoria proyectiva múltiple. La Dra. Ferran sostenía que ciertos niños recordaban posibles realidades alternativas y que al obligarlos a reprimir esas memorias, desarrollaban disociaciones graves o desaparecían de la conciencia colectiva, como si su existencia misma fuera considerada una anomalía a corregir. Citas de su estudio. El lenguaje es el ancla de la realidad. Si no hay testimonio, no hay verdad. Y si nadie más lo recuerda, entonces nunca ocurrió. Borrar una historia es fácil. Solo necesitas que nadie la vuelva a contar. Los márgenes del documento tienen garabatos a lápiz, escritos con letra más joven, una línea se repite 3 veces. Él hablaba solo pero decía la verdad. Te detienes. ¿Recuerdas una historia que alguna vez escuchaste? Una leyenda urbana en los barrios del sur. Un niño que se sentaba en la plaza a hablar solo durante horas. Nadie se le acercaba. Decían que inventaba cosas, que hablaba de guerras que nunca ocurrieron, de personas que nunca existieron, de fechas imposibles. Pero alguien lo escuchó. Un hombre mayor, bibliotecario. Lo anotó todo en un cuaderno negro que guardaba bajo llave. Lo buscaron años después. Ni el niño, ni el anciano, ni el cuaderno volvieron a aparecer. ¿Y si no era una leyenda? Encuentras un nombre en los archivos de personal retirado. Aurelio Mansur, Archivo Oral de la Biblioteca Nacional, 1965 a 1971. Te mueves, llegas a la Biblioteca Nacional. El edificio parece suspendido en otra época, mármol gris, techos altos, el aire espeso de siglos comprimidos en papel. Pides acceso al archivo oral. Nadie sabe qué es. Una bibliotecaria de cabello blanco, silenciosa, te mira con atención. Luego asiente, sin decir palabra. Te guía hasta una puerta oculta tras una estantería. Baja una escalera de piedra. Al fondo, un pasillo. Al final, una sala con estantes de grabadoras de carrete. En una esquina, una caja etiquetada como en 4 conversaciones julio 1969. Larry Produces. Suena un clic. Luego, una voz infantil. Hoy soñé que estaba en una ciudad que no era mía. La gente tenía mi cara, pero no sabían mi nombre. Me miraban como si yo fuera un error. Yo no quería estar ahí, pero tampoco podía volver. Después, la voz del anciano. ¿Y crees que eso fue solo un sueño? No, porque en mi bolsillo encontré esta moneda. Tiene un nombre que no existe, pero está aquí. ¿La ve? Mire la fecha. Pausa. 1973. Pero hoy es 1969. La grabación se corta. Silencio. Luego, otro fragmento. No quiero olvidarlo todo. Si me olvido, ellos ganan. Usted dijo que, si escribimos lo que vivimos, eso queda. ¿Verdad? Aunque ya nadie lo diga. Hay algo inquietante en ese tono. No es locura. Es certeza. Como si ese niño hubiera sabido que un día, alguien tú volvería a escucharlo. Cuando sales de la sala, sientes que no estás solo, no por fantasmas, sino por voces. Voces que alguna vez hablaron y que aún esperan ser recordadas. Afuera, la ciudad parece igual, pero tú ya no puedes verla de la misma forma. Las placas con nombres faltantes, las escuelas con archivos incompletos, los retratos sin rostro, y sobre todo, las frases que regresan como un mentre. Él hablaba solo pero decía la verdad. Caminas por la avenida como si te movieras dentro de un sueño que no es tuyo. Cada rostro, cada cartel, cada grieta en la acera parece estar cargado de algo más, como si escondieran capas superpuestas de un relato que no terminaste de leer. Pero hay algo que no puedes sacarte de la cabeza. La voz del niño que hablaba del 1973 mientras aún vivía en 1969. La moneda. El cuaderno negro. Y el hecho más inquietante de todos, su rostro se parece demasiado al tuyo cuando eras niño. ¿Y si el cuaderno que encontraste no fue el primero sino el último?
La dirección en la tapa del cuaderno calle Zafiro 111 te lleva a un barrio periférico, antiguo, donde las casas parecen mantener sus secretos tras ventanas empolvadas. Golpeas la puerta. Nadie responde. Pero en la acera de enfrente, un anciano en silla de ruedas te observa desde su balcón. No parpadea. Cuando cruzas la calle y lo saludas, simplemente dice: «Tardaste en volver. Pensamos que no ibas a recordar. No le has dicho tu nombre, ni por qué estás allí». Pero él se inclina hacia ti y murmura: «Zafiro 111 ya no existe. Fue demolida. Pero antes de eso guardaba las copias. Pregunta por las tintas verdes». Te da una llave oxidada. El número 306 grabado en el metal. Horas después, en el depósito central de archivos municipales, logras colarte en una planta baja cerrada al público. Tras mucho buscar, das con una estantería casi oculta. Caja 306. Dentro, varias cintas de casete etiquetadas a mano con fechas entre 1967 y 1972. Cintas verdes. Reproducis una. Voces. Fragmentadas, entrecortadas, pero reconocibles. Mi mamá dice que nunca tuve un hermano, pero yo recuerdo su voz. Jugábamos en el sótano hasta el día que ya no lo encontré. Hoy todos repitieron que la señorita Rosa no existe, pero ella me enseña cada mañana. Usa ropa violeta y me cuenta cosas que nadie más dice. Una vez vi al director cambiar los calendarios. De repente, era otro mes. Nadie más lo notó, pero yo sí. Tomas una libreta y empiezas a transcribir. Cuanto más escribes, más claro se hace el patrón. Niños entre 7 y 10 años que describen eventos incoherentes, distorsiones temporales, personas que solo ellos recuerdan, días que no aparecen en ningún registro. Y, en medio de todo, una figura que se repite con distintos nombres: el hombre de la voz partida. Según las cintas, aparecía en momentos clave, siempre en los márgenes, al final del pasillo, al fondo del patio, en una ventana sin cristal. Algunos lo describen con gabardina y sombrero, otros con uniforme escolar, siempre con la cara borrosa. Su voz, dicen, suena doble, como si hablara desde dos tiempos al mismo tiempo. Él no enseña, dice una niña en la grabación. Él recuerda a través de nosotros. Comienzas a notar que algunos dibujos dentro del cuaderno que encontraste antes, símbolos, estructuras geométricas, mapas sin contexto, coinciden con esquemas trazados por los niños en las cintas. Como si todos hubieran accedido a la misma otra realidad. Te detienes en una grabación especialmente perturbadora. Un niño habla con absoluta claridad, como si te mirara desde el pasado. Un día vas a venir a buscarme. Vas a encontrar esta cinta. Vas a pensar que esto no puede ser real. Pero yo ya te vi. Te vi escribiendo mi historia. Solo recuerda esto. La habitación número 8 tiene la luz rota, pero sigue encendida. La frase te sacude. Porque cuando estuviste en el edificio de calle Saavedra, donde encontraste el cuaderno, había una habitación cerrada, con la luz encendida desde dentro. Y si estaba ahí para ti, regresas al lugar. El edificio parece más deteriorado que antes, como si supiera que lo has empezado a descifrar. Subes al segundo piso. Puerta 8. La perilla gira sin resistencia. Adentro, una habitación vacía. Las paredes están rayadas con lápices de color. Hay frases, dibujos, fechas. Pero todo parece escrito desde dentro de un recuerdo, no como una denuncia, sino como un mensaje dejado a sí mismo. Sobre la pared del fondo, una frase en mayúsculas. Lo que no se recuerda, no existe. Te acercas al único objeto del cuarto, un pupitre viejo con un cajón. Lo abres. Dentro, una fotografía en blanco y negro. Dos niños de pie frente a una pizarra. Uno eres tú, el otro también, idénticos, pero con uniformes distintos. Y en la pizarra, escrita a tiza. Él hablaba solo, pero decía la verdad. Miras más de cerca. En la esquina inferior de la foto, un sello de tinta. Proyecto Prisma, fase doble, Conciencia 1971. No sabes si el aire se volvió más frío o si simplemente has dejado de respirar. Porque lo que implica esta imagen no es solo que haya existido una institución experimental, es que hubo duplicación, repetición de sujetos,
Fragmentación de identidad. Y si tú no eres el original, te miras las manos como si en ellas pudieras encontrar la respuesta. Pero el temblor que atraviesa tu pecho no es por miedo. Es por reconocimiento. Porque una parte de ti ya lo sabía. Siempre lo supo. La voz del casete vuelve a resonar en tu memoria. Solo recuerda esto. La habitación número 8 tiene la luz rota, pero sigue encendida. Y tú, que no creías en el eco de las historias que nadie quiere contar, ahora no puedes escapar de ellas. La cinta sigue girando, aunque hace minutos que no emite sonido alguno. Solo ese crujido sutil de la cinta corriendo en silencio. Pero tú sabes que el silencio también dice cosas. Tal vez incluso dice más. Cierras el cajón del pupitre y vuelves a mirar la foto. Tus dos rostros, paralelos, atrapados en una memoria que ya no sabes si es tuya o prestada. Algo dentro de ti cambia. No se rompe, se acomoda. Como si por fin una pieza se hubiera colocado en su sitio. Tienes que encontrar el proyecto Prisma. Las palabras te siguen como una sombra mientras recorres las calles en busca de algún registro. Pero en la Biblioteca Nacional, en los archivos de prensa, en los registros educativos, nada. Como si Prisma nunca hubiera existido. Pero no es que no existiera. Es que fue reabsorbido. Es en una hemeroteca local donde, por error, alguien dejó mal colocada una carpeta. Dentro, un artículo inconcluso de 1975. Inconsistencias en la gestión de niños con capacidades fuera de rango. Sin firma. Solo las iniciales FRC. El texto menciona un experimento llevado a cabo entre 1967 y 1972. Supuestamente para evaluar respuestas cognitivas en niños con percepción expandida. Pero al final, sugiere que los sujetos empezaron a mostrar signos de desdoblamiento perceptual, como si recordaran versiones alternas de su entorno, como si vivieran más de una línea temporal a la vez. El informe se corta bruscamente. Al dorso, una nota manuscrita. Si alguien lee esto, no sigas el hilo. El hilo te seguirá a ti. Te sientas en la banca más cercana. Respiras hondo, pero el aire ahora tiene otro peso. Todo te observa, o al menos todo lo que aún recuerda haber sido observado. ¿Recuerdas la mujer del barrio El Molino? La que hablaba de un niño que nunca nació, pero dejó marcas en la casa. Vuelves a verla, y esta vez te recibe con los ojos húmedos. Hay algo que no te conté, dice. Antes de desaparecer, él dibujaba puertas en las paredes. Siempre decía que tenía que volver a entrar, pero que no sabía si iba a salir siendo él mismo. La llevas hasta el dibujo más claro que aún queda en su antigua casa. Una puerta en tiza negra con símbolos alrededor que reconoces, son los mismos del cuaderno. Al lado de la figura, una inscripción en letra infantil. Puértase solo si recuerdas lo que olvidaste. Tomas una foto. Y al hacerlo, te das cuenta de que el patrón del símbolo no es aleatorio. Corresponde exactamente a la arquitectura del Sanatorio Psiquiátrico Santa Efigenia, cerrado en 1973 tras un incendio. Un incendio sin víctimas, pero tampoco con sobrevivientes. Solo un registro que menciona todas las habitaciones estaban vacías, menos una. Pero no contenía a nadie. Viajas hasta el edificio, que aún permanece cercado por la maleza. No hay camino de acceso, pero tú encuentras uno, como si alguien lo hubiese dejado marcado para ti. Al entrar, la temperatura baja bruscamente. No por el clima, sino por la historia atrapada entre esos muros. Te deslizas por pasillos que parecen haberse detenido en el tiempo. Carteles con nombres borrados, sillas de ruedas volcadas, tazas rotas en el suelo. El aire huele a humedad y a algo más, algo metálico, como el sabor de los recuerdos que no quieres tener. Encuentras una sala con paredes acolchadas. En la pared, una única palabra, espejo. Y frente a ti, un espejo gigantesco, intacto. Pero lo que ves no es solo tu reflejo. Hay un segundo tú. No se mueve como tú. No parpadea al mismo tiempo. Lleva tu misma ropa, pero envejecida. Tiene ojeras más profundas. Y parece saber algo que tú no sabes. Un detalle, un hueco en tu memoria. Te acercas. Tu reflejo susurra. No oyes el sonido, pero lees los labios. Yo fui el primero. Parpadeas.
Y cuando abres los ojos, el espejo ya no muestra nada, solo la sala vacía. Corres. Buscas, desesperado, otro indicio. En una oficina calcinada, encuentras una caja metálica. Dentro, un documento, informe de fase final proyecto Prisma. El texto está parcialmente quemado, pero aún legible. Fase doble conciencia, sujeto dividido en 2 unidades temporales. Objetivo, retención de información sensible sin que ambas mitades puedan acceder al total. Se espera que, solo bajo condiciones extremas, ambas líneas converjan y activen la memoria total. Advertencia, fusión no autorizada puede producir desintegración narrativa. Pérdida del yo. Saturación de memoria. Cierras los ojos. Ahora lo entiendes. Tú fuiste dividido. Una parte de ti creció, vivió, olvidó. La otra esperó. En archivos, en fotos, en voces grabadas. Y ahora, por alguna razón, están volviendo a encontrarse. ¿Recuerdas la moneda? ¿El cuaderno? ¿La habitación con la luz rota? Nada fue casual. Todo fue llamado. Convocado. El espejo. ¿El otro tú? El que hablaba solo pero decía la verdad. Sigues caminando, pero algo cambió en tu andar. No es que vayas más lento, es que ahora cada paso pesa como si llevaras los recuerdos de 2 personas. Aunque solo una de ellas tú es la que todavía respira. Hay un susurro constante en tu mente. No tiene voz, pero tiene forma. Forma de infancia deshecha, de símbolos que viste demasiado pronto, de voces que todos decían que no estaban. Y tú hablabas con ellas. ¿Recuerdas al maestro del aula 9? El que nunca firmaba las notas, el que no aparecía en la lista de empleados, pero siempre estaba ahí a las 7:13 en punto. Sus clases no estaban en el horario oficial, pero te marcó más que ningún otro. Se llamaba Andrés, o eso crees. Solo sabes que, cuando preguntaste por él, después de los 14, nadie recordaba haberlo visto. Nadie, excepto tú. Y quizás ese otro tú del espejo. Ahora sabes por qué. La fase doble conciencia no era teoría, fue aplicada. Y tú, junto con otros niños, fuiste dividido. ¿Con qué fin? ¿Quién decidió que eras el candidato perfecto? Encuentras una dirección entre los restos del documento quemado, calle Olivo 104, Ciudad Interior. Un despacho subterráneo del Ministerio de Educación, clausurado por reformas en 1982. Nunca reabrió. Y sin embargo, la cerradura aún brilla como si se hubiera usado ayer. Entras. La humedad del lugar no es natural. Es una memoria retenida, exhalando vapor. Los pasillos son estrechos, revestidos de madera oscura. Cada paso que das, una tabla cruje como si reconociera tu peso. En una oficina sin placa, una silla giratoria, apuntando a una pared donde aún cuelga un mapa de constelaciones. No del cielo, sino del cerebro. Con rutas marcadas, trazadas desde el hipocampo hasta una zona señalada con tinta roja, área X. En el escritorio, una carta. Andrés, si estás leyendo esto, es porque el protocolo de fusión se ha activado espontáneamente. El sujeto 3S ha mostrado señales de resonancia cognitiva. Comenzará a recordar cosas que no vivió directamente, pero que le pertenecen. Debes observar sin intervenir. Si el yo se reconcilia, puede que recupere la memoria total. Pero si el yo se revela, se fragmentará para siempre. Las mismas iniciales del artículo inconcluso. FRC. Tomas la carta. Detrás, una nota aún más críptica: la verdad no se aprende, se recuerda. Tu reflejo tenía razón. Él fue el primero, pero tú eres el último. De vuelta en la casa abandonada, vuelves a mirar el dibujo de la puerta C. Hay algo nuevo. No sabes si estuvo siempre ahí o si tú lo activaste al recordar una fecha. 3 de abril, 1979. Ese día, según tus documentos, estabas enfermo. No fuiste a clases. Pero tú recuerdas estar en la escuela. Recuerdas una prueba. Una habitación sin ventanas. Un aparato con electrodos. Y una voz que te decía: habla con tu otro tú. Dile lo que no puedes saber. El día que fuiste dividido, decides comprobarlo. Vas al archivo municipal. Pides los registros de asistencia escolar de tu grupo. La hoja está ahí, pero tu nombre no aparece. Ni como presente, ni como ausente.
como si ese día no hubieras existido. Y sin embargo, hay una anotación al margen, una tinta distinta, frágil, casi borrada, 3S activado. Contacto inicial exitoso. Almacén de voz cargado. Contactas a alguien que trabaja con grabaciones analógicas. Un técnico de sonido retirado. Le muestras el casete del primer testimonio, ese que encontraste en la caja bajo llave. Lo analiza, lo limpia. Entonces, algo ocurre. Hay una segunda pista, no audible con equipos convencionales, pero con las frecuencias adecuadas, una voz emerge por debajo de la narración principal. Es tu voz. Más joven. Vacilante. Dice, si estás escuchando esto soy tú. Pero de antes, me dijeron que no lo recordarías. Pero grabé esto por si algo falla. Tú tienes que unirnos otra vez, o no vamos a poder seguir. El experimento no salió como esperaban. No somos unos homos secos. El técnico te mira, pálido. Esto no es normal. Este tipo de grabación solo es posible si la voz fue registrada al mismo tiempo que la otra. Pero eso es imposible. La interferencia está entrelazada como si ambas voces fueran parte de un mismo pulso. No le respondes. Porque no puedes. Porque sabes que es verdad. El yo que recuerda y el yo que olvidó se están encontrando. Y el mundo alrededor responde. Esa noche sueñas. Pero no son sueños. Son escenas. Tomas de cámara de lugares que nunca viste pero que conoces. Archivos con nombres sin rostro. Niños alineados frente a una puerta sin picaporte. Uno de ellos eres tú, o el otro tú. Y en el fondo, una figura observando. Alta, delgada, con una máscara que no muestra expresión, sostiene un cuaderno. Tu cuaderno, donde solo hay una frase repetida hasta el delirio. Nadie habla solo. Solo recuerda lo que el otro no puede decir. Te despiertas, con frío, con vértigo, y con una certeza. Mañana, la puerta se abrirá. Pero no desde fuera, desde dentro. Te levantas antes de que amanezca. No por ansiedad ni por costumbre. Es como si algo dentro de ti hubiera marcado esta hora exacta. Como si esa otra versión de ti, la que hablaba cuando tú callabas, hubiera dejado una alarma secreta escondida entre las fibras de tu cuerpo. La habitación está completamente en silencio, pero el silencio ya no te parece vacío. Ahora sabes que esconde algo o alguien. Al salir a la calle, todo está envuelto en una niebla fina, casi líquida. Los faroles apenas logran perforarla. No hace frío, pero tu piel se estremece como si la memoria se manifestara en forma de viento. Tienes una dirección escrita en un trozo de papel. Garabateada a mano con tinta azul, Unidad Residencial Sigme, Torre 3, Piso 7. Nunca habías estado ahí, pero lo soñaste. Un sueño que se repite con leves variaciones, un ascensor que no tiene botones, un pasillo sin fin, una puerta sin número que se abre sola cuando llegas. Y justo eso es lo que ocurre. La puerta se abre antes de que puedas tocarla. Dentro, una mujer mayor te espera. Su cabello es completamente blanco, sus ojos grises como el concreto. No parece sorprendida de verte. Su voz, cuando habla, es suave como papel viejo. Sabía que vendrías, aunque no sabía si aún serías tú. Te invita a entrar. El apartamento está lleno de relojes antiguos. Ninguno marca la misma hora. Uno incluso va en reversa. En una de las paredes, un mural hecho a mano, dibujos, anotaciones, esquemas de circuitos cerebrales mezclados con palabras tachadas y flechas apuntando hacia una frase central. Los que recuerdan son peligrosos. Ella se llama Mirta. Dice haber trabajado como técnica de laboratorio en el Centro de Transposición Cognitiva Experimental, una unidad sin registro oficial dentro del Sistema de Salud Mental Nacional. Allí, según cuenta, se recolectaban perfiles de personas con alta resonancia anémica, capacidad para absorber memorias ajenas, incluso no vividas. Tú fuiste uno de ellos. Eras especial, dice. Pero eras inestable. Demasiado sensible. No podías contener los fragmentos. Comenzabas a hablar solo. Pero no estabas solo, ¿verdad? Asientes. Por primera vez, alguien confirma lo que siempre negaron, que tu soledad tenía compañía. Mirta te muestra una cinta. No digital. Una bobina de 16 milímetros.
En ella, dice, se grabó el evento de escisión cuando se separó tu identidad base de la auxiliar. Se suponía que esa cinta había sido destruida. Pero ella la escondió. Porque te había escuchado hablar. Porque creía que tú no estabas enfermo. Solo eras testigo de algo que nadie más podía sostener. La cinta no se puede reproducir en su apartamento. Pero te da la dirección de un viejo cine abandonado. Cine Cervantes, Sala 2. Ahí hay un proyector aún funcional. Si logras que funcione, podrás ver lo que otros decidieron borrar. Cuando llegas al cine, el sol comienza a colarse por las grietas de los muros. El edificio parece congelado en el tiempo. Carteles descoloridos anuncian funciones que nunca ocurrieron. La taquilla está vacía, pero una luz roja parpadea en el interior, como si alguien aún la habitara. La sala 2 está en el fondo. Es pequeña, con solo 3 filas de butacas. Polvo por todos lados. Pero el proyector está ahí. Lo enciendes. Hace un ruido áspero, como si despertara de un largo letargo. Colocas la bobina. Y entonces la imagen comienza. Ves una sala blanca. Una camilla metálica. Un niño sentado, con cables en la cabeza. Eres tú. Pero no solo tú. A su lado, hay otro niño idéntico. Idéntico. No un hermano. No un clon. Una proyección. Ambos hablan al mismo tiempo. Las voces se sobreponen. Lo que uno dice en alto, el otro lo piensa. Pero hay un momento en que se miran y el niño de la derecha dice, él va a olvidar, pero yo voy a hablar. Y todo se detiene. La cinta se quema en ese momento. Se derrite. El proyector lanza una chispa. Huele a plástico fundido y algo más como memoria quemada. Sales del cine sin saber cuánto tiempo ha pasado. Pero la ciudad afuera ya no suena igual. Hay un cambio sutil en los rostros de las personas. Como si algo hubiera sido restaurado. Como si, en el fondo de su mirada, supieran que algo que había sido eliminado ahora regresó. En tu bolsillo, el papel con la dirección que te dio Mirta. Pero ahora está en blanco. ¿La conociste realmente? ¿O fue otra manifestación de la voz que llevas dentro? Tomas un tren hacia las afueras. Allí, entre árboles torcidos por el viento y casas que parecen haber sido olvidadas por el tiempo, encuentras la última pista que aún te falta. Una libreta enterrada bajo la tierra, envuelta en plástico sellado. Dentro hay páginas escritas por tu puño y letra, pero no las recuerdas haber escrito. Cada página tiene un encabezado, registro de interferencias, sujeto 3C, y una nota al final. Si llegaste hasta aquí, significa que ambos han despertado. No intentes separar de nuevo lo que fue dividido. Solo encuentra la frecuencia y deja que hable. Levantas la vista. A lo lejos, un viejo altavoz cuelga de un poste de luz oxidado. Se enciende con un crujido y entonces tu voz, la que no sabías que aún estaba grabada, comienza a hablar desde lo alto. No hablo solo. Digo lo que tú no puedes decir, y cada palabra hace eco dentro de ti. Como si el mundo entero comenzara, finalmente, a recordar contigo. Caminas sin rumbo fijo, como si el suelo se moviera bajo tus pies, siguiendo una ruta que ya está escrita. Te encuentras en un barrio que no reconoces pero que, de alguna forma, te resulta familiar. Las fachadas tienen grietas en forma de letras. Algunas ventanas están selladas con tablas, otras permanecen abiertas sin razón. Una radio antigua suena desde el segundo piso de un edificio que parece vacío. Y entonces la reconoces. Esa melodía. La misma que escuchabas cuando eras niño. La misma que ponía tu madre antes de que todo se apagara. Pero ella nunca tuvo esa radio, ¿cierto? O tal vez sí, y tú lo olvidaste. Sigues el sonido hasta una escalera en espiral. Cada escalón cruje como si protestara por tu presencia. Llegas a una habitación sin puertas. Dentro, un hombre de espaldas, sentado frente a una pared completamente cubierta de fotografías. No se gira. Solo dice, no toques las fotos. Algunas aún están frescas. Te acercas. Las imágenes están clavadas con chinches de latón. Personas en estaciones de tren, miradas fugaces, habitaciones vacías con una taza aún humeante sobre la mesa. Pero todas tienen algo en común, ninguno de los rostros tiene nombre.
En su lugar, hay códigos escritos con bolígrafo F37V-6, paciente sincrónico 19. Él finalmente se gira. No tiene ojos. En su lugar, parches de piel cicatrizada como si se los hubieran arrancado con precisión quirúrgica. Cuando los archivos se limpian, dice, no desaparecen, solo se reparten. Fragmentos por aquí, rastros por allá. Y tú eres una copia incompleta. Por eso te escuchas a ti mismo. Porque no eres uno. Eres ecos. Le preguntas si fue parte del programa. Él niega con la cabeza. Yo era el respaldo. El registro humano. Lo que grababa lo que no podía digitalizarse. Lo que sobrevivía cuando lo demás se corrompía. Te señala una fotografía en la esquina más baja de la pared, una habitación blanca, una camilla, un espejo al fondo. Pero no hay nadie. Esa imagen nunca debió existir. Es el momento exacto en que uno de ustedes dejó de estar. ¿Recuerdas algo? No una memoria, sino una ausencia. Una conversación interrumpida por algo que no fue una voz, sino un apagón. Como si alguien te hubiera arrancado un pensamiento a mitad de formación. El hombre se levanta. Su andar es lento, pero preciso. Hay un lugar, te dice, donde aún quedan registros sin filtrar. Pero no están en papel, están en cuerpo. Específicamente en el de quienes alguna vez fueron portadores. Te entrega una tarjeta. No tiene dirección. Solo un símbolo, un círculo con una línea diagonal atravesándolo. Lo reconoces. Estaba dibujado en el cuaderno de la sección 12, en la última página. Lo siguiente es un hospital abandonado. O eso parece. Pero las luces del tercer piso aún funcionan. Un ascensor sin botones te lleva directamente allí. No haces nada. No decides nada. Solo ocurre. Al llegar, una enfermera te espera. No tiene rostro, pero su presencia no es violenta. Es como si fuera una proyección funcional. Te hace una seña para seguirla. Pasan por pasillos sin placas, habitaciones numeradas del 0 al 6 y finalmente se detiene frente a la 7. Sí, la 7. Adentro hay una mujer dormida. Está conectada a tubos, sensores y un pequeño dispositivo que pulsa cada vez que tú piensas en algo específico. Cuando piensas en la voz, el dispositivo emite un zumbido. Cuando piensas en la casa del sueño, se apaga brevemente. La enfermera desaparece sin dejar rastro. Solo tú, la mujer y la máquina. En la mesa al lado de su cama, un expediente con una advertencia. Paciente 7A. Diagnóstico: memoria estructurada bifásica. Prohibida intervención verbal directa. Nota del supervisor: cada palabra puede despertar un recuerdo que no le pertenece. Si hablas podrías quedarte con algo que no es tuyo. O dejar algo tuyo atrás. Respiras hondo, pero no hablas. Solo te sientas. La observas y entonces ocurre. Sus labios se mueven. No emite sonido, pero tú escuchas las palabras dentro de tu mente, como si salieran desde un lugar detrás de tus ojos. Él hablaba solo, pero decía la verdad. No era su voz, era la mía. Y ves una imagen clara, nítida, como si fuera tuya, una infancia que no viviste, una estación de tren en invierno, un cuaderno tirado sobre la nieve. Una voz al teléfono que dice: te estamos buscando desde 1984. Entonces la mujer abre los ojos y sonríe. Ahora ya no estás solo, te dice, pero tú no le has dicho nada. Aún así, ella asiente como si escuchara todo lo que piensas. Te da la mano. Fría, pero firme. Hay una grabación más, dice. La que hicieron cuando decidieron eliminarte del sistema. Está bajo tierra. Literalmente. Te entrega una pequeña llave, oxidada, con el número 3 Lobara. Y ahí termina la visita. Al salir del hospital, ya no estás en la ciudad. Estás en un campo abierto con postes telefónicos antiguos que no llevan cables. A lo lejos, una cabaña de madera. Y bajo ella, lo que será la última puerta. Pero aún no llegas, porque antes debes recordar algo que olvidaste voluntariamente. Algo que no te quitaron. Algo que tú mismo elegiste no saber. Y solo en ese momento podrás girar la llave. No sabes cuánto tiempo llevas caminando por el campo. El cielo está pálido, como si alguien le hubiera robado el azul.
No hay pájaros, ni insectos, ni viento. Solo tú, los postes sin cable y la cabaña al fondo. Un techo a dos aguas, madera sin barniz, una ventana rota cubierta por una cortina amarillenta que se mueve, aunque el aire no existe. Sostienes la llave con fuerza. La sensación es contradictoria. Parece haberte estado esperando toda tu vida, pero también como si no te correspondiera. Como si, al usarla, estuvieras activando algo que no debería regresar. Al llegar, notas que la puerta de la cabaña no tiene cerradura. Solo se empuja. Adentro huele a humedad, a ropa vieja y tinta derramada. Hay una silla de ruedas vacía junto a una estufa apagada, un reloj sin manecillas y en el centro del piso, una trampilla metálica con un candado pequeño que lleva grabado 3 Lobara. Aquí es. Te arrodillas. La llave encaja sin resistencia. El clic del candado al abrirse es demasiado fuerte, como si hubiera estado conectado a algo más. Como si alguien o algo en otro lugar ahora supiera que entraste. La trampilla se abre. Un túnel estrecho de escaleras metálicas desciende hacia la oscuridad. Cada peldaño emite un eco metálico hueco. Con cada paso, el aire se vuelve más denso. Como si estuvieras bajando no solo en espacio, sino en tiempo. Finalmente, llegas al fondo. Es una cámara circular. Fría. Las paredes están cubiertas de pantallas CRT encendidas pero sin imagen, como si todas estuvieran esperando una señal. En el centro, un sillón de cuero marrón, y sobre él, un casco conectado a un dispositivo que parpadea en rojo. Te acercas. Hay una nota escrita a mano en el asiento. Solo uno puede escucharla completa. Si la grabación se interrumpe, no volverá jamás. Una vez que la escuches, ya no podrás hablar de ella. No con palabras que existan. No tienes opción. Te colocas el casco. Cierras los ojos. Y entonces comienza una voz. No es la tuya, pero la conoces. Es el hombre sin ojos. Pero aquí habla con claridad. En la grabación, su tono es oficial, neutro, casi robótico. Sujeto experimental 3 Lobara, identificado como portador de fragmentos redundantes de memoria compartida. Diagnóstico, síndrome de persistencia sincrónica. Recomendación, borrado irreversible. Un zumbido. Luego, otra voz. Femenina. Urgente. No está mintiendo. No del todo. El reproduce lo que otros no recuerdan. Es un archivo humano. No es un error, es un espejo. Una discusión. Voces superpuestas. Algunas gritan. Otras susurran cosas en idiomas que no conoces. Al fondo, el sonido de una puerta abriéndose y luego el silencio. Y entonces una tercera voz. Esta es tuya. No me borren. Aún tengo cosas que no dije. Aún puedo. El audio se corta abruptamente. Las pantallas se encienden todas al mismo tiempo. Muestran imágenes fragmentadas, una estación de policía vacía, una cinta de seguridad con la fecha borrada, un mapa con círculos dibujados a mano y líneas que conectan nada con nada. Luego, una cara, tu cara. Pero más joven. O quizás no es tu cara sino como te recordaban los demás antes de que empezaras a desaparecer. El casco se calienta. Una luz roja comienza a parpadear más rápido. El dispositivo emite un pitido cada vez que tu frecuencia cardíaca se altera. Y tú estás alterado. Pero no por miedo. Sino por algo peor, reconocimiento. Recuerdas. Todo. El niño que te hablaba en sueños. La mujer del hospital que te miraba antes de que nacieras. La carta sin destinatario que un día encontraste entre tus propios libros. Nada de eso fue simbólico. Fueron registros. Copias sin formato. Datos huérfanos esperando un contenedor. Y tú fuiste ese contenedor. Dejas caer el casco. El pitido se detiene. Las pantallas se apagan. Pero ahora todo está claro. No eras tú quien hablaba solo, fuiste tú quien escuchaba por todos. Al subir las escaleras de regreso, no hay peso. La gravedad se siente alterada, como si el aire mismo se hubiera diluido. Al salir, la cabaña ya no está. En su lugar una caseta telefónica antigua. Te acercas. No hay línea. Pero al descolgar el auricular, alguien contesta al instante. Escuchaste todo. La voz es tuya. Pero no viene de ti. Entonces sabes lo que viene. Preguntas si puedes detenerlo.
Sí, aún hay forma de revertir lo borrado. No se trata de revertir. Se trata de recordar lo suficiente como para que nadie más lo olvide. Y cuelga, miras alrededor. El campo sigue desierto. Pero ahora, al horizonte, hay luces. Lejanas, difusas, como faros que titilan al ritmo de tu respiración. Empiezas a caminar hacia ellas. La grabación ya no está en el casco. Está en ti. Cada palabra, cada código, cada imagen que no tenía dueño, ahora los tiene. Eres tú. Y mientras caminas, escuchas algo detrás. Un eco. Un susurro que no te sigue, sino que camina contigo. Él hablaba solo pero decía la verdad. No estás solo. La luz cambia. No como cambia el día al hacerse noche, sino como cambia una habitación cuando alguien apaga la lámpara y de pronto notas que nunca estuviste solo. Las luces del horizonte ya no parecen faros, sino ventanas. Algunas están encendidas, otras rotas. Una parpadea. Pero ninguna pertenece a una casa visible. Te acercas. Cada paso en la tierra seca levanta una bruma ligera, como si la historia misma se estuviera desenterrando con cada huella tuya. Al llegar, ves que no son ventanas. Son fragmentos de pantallas como las que viste abajo. Flotan, suspendidas en el aire como si el tiempo se hubiera fragmentado. En cada una imagen. Un niño con un sombrero militar hablando frente a un micrófono de radio que no está conectado a nada. Una mujer frente a una pizarra tachando nombres. Pero cada nombre que tacha se borra también de tu memoria. Un hombre en una celda, escribiendo con las uñas en la pared mientras detrás de él una figura lo observa, sin rostro, sin sombra. Y en el centro de todo eso una silla vacía. Te sientas, no porque lo elijas, sino porque lo sabías. Como si esta historia solo pudiera terminar si te convertías en parte del archivo. El silencio te envuelve como un abrigo grueso, pesado. No hace frío, pero tiembla algo dentro de ti. Frente a ti, una pantalla más grande cobra vida. Y esta vez no muestra imágenes del pasado, muestra algo distinto. Una carta, escrita con tu letra. Empieza así, para quien encuentre esto cuando ya sea tarde. La Liz, aunque sabes cada palabra, la escribiste, pero no recuerdas cuándo. Habla de un lugar llamado Zona 7, de una operación que nunca fue oficial, de personas que fueron reclutadas no por lo que sabían, sino por lo que podían olvidar sin morir. Habla de ti, pero no usa tu nombre. Porque tu nombre fue una de las primeras cosas borradas. Habla de un proyecto, Ecorisiu el humano, de cómo los individuos que oían voces, que hablaban solos, que recordaban fechas que no estaban en los libros, no eran enfermos. Eran testigos de algo que el tiempo no pudo tragar. Luego la carta cambia. Literalmente. Las letras se mueven. Se reescriben. Ahora está dirigida a ti. Ya no puedes devolver lo que sabes. Pero puedes cargarlo. Si estás leyendo esto, entonces la transferencia fue exitosa. No permitas que la verdad se disperse otra vez. Hay otros como tú. Encuéntralos. Miras alrededor. Y sí, entre los fragmentos de pantalla ves sombras, personas, observándote. Algunas paradas, otras sentadas. Algunas lloran, otras ríen. Ninguna habla. Pero todas llevan algo en la mano, una hoja, una foto, un llavero, un número, vestigios. Una de ellas te asiente. Y en ese gesto, entiendes, esta no es la última estación. Es la primera. El punto de origen. El lugar donde las versiones colapsan, donde las grabaciones sin dueño encuentran intérprete. Donde los que hablaban solos se reconocen. Cierras los ojos y escuchas. La voz vuelve, pero no desde afuera. Desde adentro. Ya no es un mensaje grabado, ni una historia prestada. Ahora es parte de ti. No puedes sacarla. Pero tampoco quieres. Empiezas a hablar. Y las otras figuras se acercan, escuchando. Cada palabra tuya reconstruye algo. Un nombre, un rostro, una dirección borrada de un informe, una fecha que nunca salió en los periódicos. Y así se hace memoria. Y la historia se resiste. Ahora respira. Cierra los ojos, si quieres.
No para dormir, sino para dejar que lo que acabas de ver y oír se acomode en ese espacio tuyo donde guardas lo que no compartes con nadie. Has estado en lugares que ya no existen. Has caminado junto a personas que nadie más recuerda. Has escuchado una voz que, quizás, siempre fue tuya, pero que temías reconocer. La historia que acabas de atravesar no tiene una sola versión. Lo sabes. La memoria se fragmenta, las palabras se silencian, los hechos se maquillan. Pero tú estuviste allí. No como espectador, como archivo vivo, como receptor de lo que no debía sobrevivir. Y ahora llevas dentro algo más que recuerdos. Llevas huellas, de lo que fueron, de lo que ocultaron, de lo que aún podría repetirse si nadie lo dice en voz alta. Mañana puede que el mundo siga girando como si nada. Las noticias seguirán ignorando a los que hablaron solos. Las plazas seguirán llenas de estatuas sin historia. Las instituciones seguirán enseñando la versión autorizada. Pero tú sabrás, tú habrás estado allí, tú serás testigo. Y eso nunca podrán borrarlo del todo. Tal vez esta noche el silencio no esté vacío. Tal vez solo espera a que alguien recuerde.